Hola habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal. Estamos a tan solo horas del estreno de Alien Romulus, la próxima película de la saga de Alien que viene de la mano del director Fede Álvarez, y está protagonizada por Cailee Spaeny, una de las películas más esperadas de todo el 2024, y más para un fan de la saga de Alien. Entonces pensé en traerles este video para hacerles un pequeño repaso de la saga y su orden cronológico. Esto para que cuando vayan a verla tengan todo bastante más fresco y al día. Eso sí, tengan cuidado con los spoilers porque van a ver algunos. La primera película de la saga es Alien, del año 1979, y dirigida por Ridley Scott. Esta película nos presenta a la héroe y protagonista de la saga, Ellen Ripley, protagonizada magistralmente por Sigourney Weaver, quien junto a la tripulación de la nave comercial Nostromo se desvían de su curso para investigar una señal de socorro en un planeta misterioso. Al llegar tienen contacto con una criatura extraterrestre y esta termina regresando a la nave junto a ellos, en donde adquiere su forma final llamada Xenomorph y comienza a cazarlos uno a uno. Solo que Ripley se las ingenia para acabar con el alien lanzándola al espacio, siendo la única superviviente de esta película. Bueno, ella junto al gatito Johnsy. La segunda película de la saga es Aliens, de 1986, dirigida por James Cameron, película ubicada 57 años después de los eventos de la primera película, en donde rescatan a Ripley de su cápsula de hipersueño, y le piden su ayuda para volver al planeta LB-426, ya que una colonia que vivía y trabajaba ahí perdió contacto total con ellos. Entonces Ripley va junto a un grupo de Colonials Marines, listos para el rescate y enfrentar todo tipo de amenaza. Solo que la amenaza es una invasión de Xenomorphs que se les echa encima y los eliminan, quedando solo Ripley, una niña llamada Newt, el androide Bishop y el cabo Dwayne Hicks. Al final, Ripley enfrenta y derrota a una reina alien, y los cuatro escapan en una nave de evacuación. La tercera película de la saga es Alien 3, del año 1992, y dirigida por David Fincher. Esta entrega comienza con la nave de Ripley estrellada en un planeta prisión llamado Fiorina 161, causando la muerte de la pequeña Newt y el cabo Hicks. Una vez recuperada, Ripley tiene que aprender a convivir con un grupo de convictos bastante particulares, mientras que un alien que se infiltró en su nave de escape empieza a atacarlos en las sombras, y para empeorar más las cosas, carecen de todo tipo de armas para defenderse. Y además, Ripley descubre de que lleva un embrión de reina alien en su pecho. Aún así, ella decide enfrentar al alien con la ayuda de Dillon y Morse, y lo derrotan en una dura batalla. Aunque Weyland-Yutani envía al verdadero Bishop, quien trata de convencer a Ripley para operarle y sacarle el alien, pero ella se da cuenta de su intención de conservar a la bestia y se arroja al plomo caliente junto con la reina alien para salvar al mundo. El único que sobrevive es Morse. La cuarta película de la saga es Alien Resurrection, del año 1997, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, la cual se ambienta 200 años después de los eventos de Alien 3, y nos muestran que Ripley está de vuelta, ya que Weyland-Yutani decidió clonarla gracias a una muestra de ADN rescatada en Fiorina 161, todo con la intención de hacerse con el embrión de la reina alien. Pero como es costumbre en esta saga, los Xenomorphs se escapan creando el caos en la nave. Entonces Ripley, o Ripley 8, como la llaman, escapa de su encierro y decide plantarles cara a los aliens junto a un grupo de mercenarios que vino de otra nave. Gracias a las habilidades especiales de Ripley al compartir ADN alienígena, logran detener la invasión de la nave y destruir al alien híbrido, salvando al mundo nuevamente y llegando al planeta Tierra después de 250 años. La quinta película de la saga es Prometheus, del año 2012, dirigida por Ridley Scott, película que se centra en un grupo de exploradores que viajan a bordo de la nave Prometheus en busca de los orígenes de la humanidad, a través de unos seres llamados los ingenieros. Estos se encuentran en un planeta que parece ser el lugar de origen de los ingenieros, y comienzan a explorarlo, solo que en lugar de conseguir respuestas favorables, descubren un oscuro secreto sobre la verdadera naturaleza de los ingenieros, y su conexión con los humanos, además de que en el planeta se encontraban seres parecidos a los facehuggers, quienes los atacan y acaban con varios de ellos. En cierto momento un ingeniero despierta e intenta volar su nave para ir a destruir la Tierra, pero el capitán del Prometheus se estrella junto a él para detenerlo y salvar al mundo, mientras que los únicos dos supervivientes son la doctora Elizabeth Shaw y el androide David. La sexta película de la saga es Alien Covenant, del año 2017, dirigida por Ridley Scott, secuela directa de Prometheus que sigue a la tripulación de la nave Covenant, la cual lleva a toda una colonia en busca de un hogar por el espacio, y encuentran una señal de auxilio y se desvían para examinar el lugar. En dicho planeta se topan con una infección letal seguido del ataque de unos aliens, cuando de repente son salvados por el androide David de la película anterior, quien los invita a su hogar fingiendo ser amistoso, pero que más tarde se revela de que en realidad
él acabó con la vida de la doctora Elizabeth Shaw y estuvo experimentando con su cuerpo, al igual que planea hacerlo con la tripulación de la nave, y en cierto modo lo logra, ya que vemos lo que sería el nacimiento del primer Xenomorph, aunque un poco diferente al de las películas anteriores. El androide de esta tripulación, Walter, enfrenta a David, pero este último logra derrotarlo y hacerse pasar por él, para finalmente regresar a la nave con los supervivientes y aprovechar que están todos en el hipersueño para poder experimentar con ellos con el ADN alien. Esas son las 6 películas de Alien y en el año que fueron saliendo, pero si quieren saber el orden cronológico, este empieza con Prometheus, que está ubicada en el año 2093. Después le sigue Alien Covenant, que sucede en el año 2104, y ahí pega el salto a la saga clásica, Alien 1, que se sitúa en el año 2122, Alien 2 en el año 2179, Alien 3 también en el 2179, y por último Alien 4 en el 2381. Tengo entendido que Alien Romulus se encuentra entre Alien 1 y 2, aunque no sé exactamente la fecha porque se estrena en unas horas, y todavía no la vi, pero así dicen, que se ubica justo ahí. Lo de Alien vs Depredador, no dije nada porque son películas que van separadas del canon de esta saga, son puro fanservice, no están oficialmente dentro de la saga de Alien o Depredador, pero si tenemos que sumarlas, entonces serían las primeras 2 películas de la franquicia, porque Alien vs Depredador 1 está ubicada en el año 2004 y Alien vs Depredador 2 está ubicada en el mismo año ya que todo ocurre en el mismo momento. Después de eso viene la película de Prometheus, del año 2093. Pero bueno, como les dije, no son canon de la saga. Después hay 3 historias que habrían sido excelentes películas, o por lo menos bastante interesantes de ver. La primera es la película de Alien 5, de Neil Blomkamp, el director de Sector 9 y Elysium. Esta película iba a ser una historia alternativa donde se omitía Alien 3 y Alien Resurrection, para traer de nuevo a Ripley y al Cabo Hicks. Iban a volver para esta película continuando los eventos de Aliens, de 1986. De hecho salieron un montón de artes conceptuales, pero este proyecto lamentablemente se canceló debido a que 20th Century Fox puso prioridad en sacar la continuación de Prometheus, Alien Covenant, y también porque la empresa estaba siendo comprada por Disney. Fue la oportunidad de ver a Sigourney Weaver otra vez y la perdimos. Aunque si la quieren volver a ver siendo Ripley una vez más, miren el video que les voy a dejar en la descripción. Es un video de comedia que dura 6 minutos y medio, pero es un espectáculo que no se lo pueden perder. Un video que nos confirma que Sigourney tiene lo necesario para volver a ser Ripley cuando quiera. You're gonna help me right now. You know why? Because we're in space, and in space, no one can hear you scream. El segundo proyecto es algo parecido al anteriormente mencionado con Alien 5, pero esta vez de la mano de un videojuego, llamado Aliens Colonial Marines, del año 2013, donde el protagonista es un tal soldado Winter que está en una misión de rescate buscando a los Colonial Marines de Aliens. Lo bueno es que tenemos al personaje de Hicks en varios momentos del juego, y se nos revela que él en realidad nunca murió, sino que él salió antes de la cápsula y en medio de una pelea, un tipo random recibe un golpe y cae en la cápsula justo cuando esta se cierra, y se va con Ripley. Lo que significa que cuando en Alien 3 apareció Hicks todo destrozado, en realidad nunca fue él, era otro tipo, solo que como estaba destrozado no se podía confirmar quién era. O sea, en este universo según el juego, Hicks sigue con vida, por lo menos una buena. Se los recomiendo mucho este juego. Y el último, que también es un juego pero con una historia digna de película, es el Alien Isolation, del año 2014, en el que la protagonista es la mismísima Amanda Ripley, la hija de la teniente Ellen Ripley. Este juego está ubicado en el año 2137, y vemos como Amanda va en busca de respuestas para tratar de encontrar a su madre, que lleva desaparecida aproximadamente unos 15 años. En medio de la búsqueda, Amanda llega a un lugar donde está infectado de Xenomorph, y tiene que hacer lo imposible para salir con vida. Además hay un momento súper emotivo donde llega una consola y reproduce un mensaje que Ripley le grabó hace muchos años, y lo más importante es que Sigourney Weaver es la que habla, o sea la actriz grabó ese diálogo para el juego. La verdad, una genia. Esas son las 3 historias alternativas que habría sido muy buenas verlas en la pantalla grande. Después hay cómics, más juegos y mucho lore más del universo de Alien, pero estos son 3 que me gustaron mucho. Esperemos que la película Alien Romulus sea un peliculón y esté a la altura de las primeras 3 películas de la saga. Yo la verdad que le tengo mucha fe a esta cinta. El tráiler se ve increíble, los efectos también, el director es un tipo recopado que le tiene mucho cariño y respeto a la saga, y además tenemos a la bella Cailee Spaeny como la protagonista. Y si encima le agregan varias referencias a las películas de Ripley, podría ser una excelente película. Estén atentos al canal para cuando salga mi crítica review. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado y que me cuenten en los comentarios cuál es su alien favorita y qué opinan de Alien Romulus. Recuerden que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse al canal, ya que eso ayuda mucho a que el video llegue a más personas y el canal crezca. Y de paso los invito a que me sigan en las redes sociales que ven en pantalla. Ahí también estoy subiendo cosas. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.